vamos a compartir en esta serie que hemos titulado La Tercera Persona. Vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu. Diga conmigo, dones del Espíritu. Sabe que los dones son aquellos regalos que el Señor le dio a la iglesia para que nosotros lo pudiéramos desarrollar. Y es muy importante, hermano, porque esos dones, tal y como lo hemos mencionado y está en la Biblia, en el libro de Corintios, son dones espirituales. O sea que el Señor da de lo que Él tiene. Hay algo que tiene que tener usted claro, que nosotros damos de lo que el Señor nos ha dado. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso es importante que en esta mañana aprendamos o entendamos y conozcamos los dones del Espíritu, los dones de esa tercera persona. ¿Por qué? Porque a lo largo de estas semanas estuvimos compartiendo quién es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en mi casa, y hoy vamos a hablar acerca de los dones espirituales o los dones del Espíritu. Como iglesia lo necesitamos, pero más que como iglesia lo podamos necesitar, lo necesitamos de una manera personal. Por eso es muy importante que entendamos que es necesario conocerlos, saber cuál es el don que Dios nos ha dado. Dígale a la persona que está a su lado, tú sabes el don que el Señor te ha dado. No, y entonces usted mira a su esposo, ya lo ve viejito, y dice, yo sé que este es mi don. Dice, no estoy hablando del don, no, yo estoy hablando del don espiritual. No estoy hablando de su esposo, ¿verdad? Que está ahí, dice, este es mi don. Dice, no, es del don espiritual. Hermano, necesitamos saberlo. La palabra fue clara cuando dijo que al recibir a nuestro Señor Jesucristo, Él puso dones en nuestra vida. Pero a veces nosotros lo desconocemos. Esa tercera persona vino a habitar en nuestra vida para que ahora nosotros podamos tener lo que Él nos ha dado. Muchas veces no disfrutamos lo que Dios nos ha dado porque lo desconocemos. Y está en la Escritura, y quiero que usted sea tan amable de abrir la Biblia en San Juan capítulo 4 versículo 7. Miren lo que dice la palabra del Señor en esta, hermano, momento que nuestro Señor pasó cuando se encontró a la mujer samaritana. Quizás no nos hemos detenido a pensar las palabras y el significado que nuestro Señor le dijo en ese momento a esa mujer samaritana cuando le pidió de beber. El Señor le dijo, si conocieras el don de Dios, pero lo vamos a leer tal y como está en la Escritura. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Hay alguien aquí que pueda decir amén? Dice su palabra, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9 dice la palabra, la mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10 dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, si conocieras, diga conmigo, conocer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué le está diciendo el Señor a esta mujer samaritana? Si conocieras el don de Dios. Mire que allá hace el Señor dos cosas, mención de dos cosas, porque dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice. Hay una gran diferencia en Él siendo Jesús, Dios aquí en la tierra, y le está diciendo, si conocieras eso que el Espíritu Santo te puede dar, entonces me pedirías agua viva. El Señor es claro en hacerle conocer a esta mujer samaritana que hay dones en la vida de aquel que cree. Hermano, el Señor muchas veces nos ha dado a nosotros esos dones, esas capacidades que son necesarias en la vida de un creyente, pero nunca las ponemos en uso porque las desconocemos. Han estado ahí desde el momento que aceptamos a Cristo. Desde el momento que el Señor nos llamó, no nos llamó solo para que hiciéramos una confesión de fe y le dijéramos, Señor, te acepto como mi Salvador. No solo es eso, es algo más. Eso es el comienzo. Es algo que Dios está pidiendo de nosotros
porque hay una labor que desarrollar. Y eso comienza primeramente con nuestra vida, con nuestra familia y con el ministerio. Entonces pasa, hermano, que desconocemos esos dones. A veces a algunos quizás le ha pasado que compra herramienta esperando que en algún momento lo va a usar. Y cuando se da cuenta que necesita, se le ha olvidado que ya tenía esa herramienta. Y le toca arreglárselas con las cosas que él conoce, aunque ya la tenía ahí. Y mucho tiempo después se da cuenta que ahí tenía la herramienta que necesitaba en ese momento preciso. A veces, hermano, es una manera comparativa de lo que es los dones espirituales en la vida del creyente. Y entonces ahí nos encontramos que estos dones, porque quizás lo escuchamos frecuentemente, pero no sabemos cuáles son. El Señor fue claro en la palabra cuando dijo que esos dones iban a estar presentes y vigentes dentro de la iglesia. Y a veces al desconocer podemos actuar y pensar tal y como la mujer samaritana, porque ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo: ¿cómo tú me pides a mí agua de beber si yo soy samaritana y tú eres judío? Ella estaba haciendo una división entre lo que ella era y lo que es Dios. Y Dios claramente, Jesucristo le dice: si tú conocieras el don de Dios que le está diciendo, si conocieras quién te habla, entonces te darías cuenta de ese don en tu vida y ya no estarías recogiendo agua, sino que estarías tomando agua para vida eterna. Amén. Y esos dones espirituales, y usted lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 10, 12, 14, y usted escuchará todas las narraciones que hace la Escritura. Pero hay 3 categorías de esos dones espirituales. Hay mucho más de los que esta palabra en particular menciona, pero los que más deben de moverse dentro de la vida del creyente son esos dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración, y cada uno está dividido en diferentes áreas. El problema es que el hecho que yo no creo en esos dones, aunque tengas uno y lo desconoces, empiezas a pensar y a hablar como esa mujer samaritana. Por ejemplo, esos dones de revelación, la misma palabra lo menciona, son los dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de discernimiento de espíritus. Esos son. ¿Y han cambiado? No han cambiado. Si eso el Señor lo estableció en la iglesia de Corintios, que es una iglesia similar a la iglesia de hoy. Si el Señor le reveló a través del apóstol Pablo esta palabra a la iglesia de Corintios, quiere decir, hermano, que va a ser necesaria en la iglesia. A veces hemos caído en el extremo de la incredulidad y por eso esos dones nunca los vemos manifestados, porque es imposible agradar a Dios si no tenemos ¿qué? Fe para creer. Y están los dones de poder, aquellos de fe, de milagros y sanidades. Porque a veces oramos, hermano, para que Dios opere en una de ellas y nosotros, como no ha pasado nada en nuestra vida, pensamos que Dios no sigue haciéndolo. El problema ahí no es Dios, sino nuestra falta de fe y quizás de pedir de una manera equivocada lo que Dios puede hacer. Pero también están esos dones de inspiración, que son esos de profecía, género de lengua y la interpretación de ellas. Quiero decirle de que mi experiencia y esa relación que tengo con Dios, yo lo puedo ver vigente en mi vida. Eso soy yo. Yo sé la relación que tengo con el Señor. No lo puedo forzar a que tenga la misma relación con Dios, pero es algo mío. Y yo sé cómo el Señor ha trabajado en esas áreas. Amén, hermano. Ahora, para que nosotros podamos entender los dones del Espíritu, es importante que entendamos que son para, diga conmigo, edificar. Ahí lo entienden en el punto 1. Diga conmigo, edificar. Hermano, ¿qué es lo que se edifica? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. Dice la palabra: por la gracia de Dios me dio, por la gracia de Dios que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. ¿Quién está hablando? Está hablando Pablo. Dice la palabra: ahora otros, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? Ayúdenme a leerlo, lo tienen en las pantallas. ¿Qué dice? Edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener, ¿qué dice? Mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es ¿quién? Jesucristo.
En otras palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia, hay un fundamento. El Señor me ha llamado a mí a poner este fundamento, el fundamento de Cristo, la roca. Ese es el fundamento. Pero lo que se vaya a construir está basado en ese fundamento. Cuando usted construye una casa, usted le va a poner un fundamento de acuerdo a la capacidad de lo que va a construir. Si va a ser un edificio, no le va a poner una fundición de una casa, porque antes de que la termine se le va a caer. Pablo está diciendo, hay que tener cuidado que es lo que vamos a edificar, pero el fundamento es Cristo. Y la forma en la que Dios va a operar en su vida, en la familia, en un ministerio, es completamente quizás diferente. ¿Acaso todas las casas son iguales? Tienen un estilo, tienen un modelo diferente, pero hay códigos de construcción que le van a requerir el mismo fundamento. El Señor es claro cuando dice que esos dones del Espíritu son para edificar. Son para edificar, no para cambiar el fundamento, porque el fundamento es Jesucristo, el fundamento es la palabra de Dios, y nos apegamos al plano perfecto que el Señor le reveló a Pablo, como dice su palabra, ese arquitecto de construcción experto. Hermano, si Pablo lo dijo, lo estableció por revelación del Espíritu, nosotros somos llamados a edificar, no a cambiar el fundamento. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermano? A través de los dones del Espíritu, porque todos esos dones están basados y fundamentados en poder edificar primeramente mi vida, la familia y la obra del Señor. Amén, hermanos. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4 dice de la siguiente manera. Vea cómo trabaja esa tercera persona, como ese arquitecto que dice, yo te voy a dar el modelo que quiero que edifiques. No que cambies el fundamento, sino que quiero que hagas de acuerdo a lo que yo te voy a dar. Por eso encontramos el día de hoy diferentes iglesias con diferentes estilos. Eso no quiere decir que no seamos hermanos en Cristo. El problema aquí es cambiar el fundamento que es la palabra del Señor y ponerle otro fundamento, porque nada que tenga otro fundamento que no sea Jesucristo se va a caer. Amén, hermanos. Yo le voy a pedir que no se quede callado, porque leímos una palabra que dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay, hermano? ¿Hay qué? Libertad, hermanos. Diga conmigo libertad. Libertad, bueno, libertad, hermanos. Libertad. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4 dice la palabra, hay distintas clases de dones espirituales. Escuche lo que dice. Pero ¿qué dice? Pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Aquel que se lo dio a Pablo es el mismo que nos da a nosotros esos dones en nuestra vida. No es ningún Dios diferente. Es el mismo que le reveló a Pablo lo que había de hacer. Y ya nada de eso se puede cambiar, pero podemos edificar de acuerdo a lo que ya le dio el Señor a Pablo. Y dice así, hay diferentes formas de ¿qué dice? De servir. Pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferente, pero Él es el mismo quien hace la obra en todos nosotros. Versículo 7. A cada uno de nosotros se nos da, ¿qué dice hermano ahí? Un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. No es obligación hacer lo mismo, pero indudablemente el Señor dice, te he dado un don. A cada uno de los que está aquí nos ha dado un don, ya sea, hermano, un don de revelación, un don de poder o un don de inspiración. No todos vamos a hacer lo mismo. En una construcción usted necesita que la gente haga cada uno de acuerdo a lo que el plano dice. No solo va a llevar gente que le va a poner paredes, usted va a tener que llevar electricistas, usted va a tener que llevar plomeros, usted tendrá que llevar gente especialista en madera para puertas y ventanas. Usted no va a llevar la misma gente que le va a hacer lo mismo. Necesita cada uno en su área. El Señor es claro, dice, el Espíritu es el mismo, los dones son diferentes. Y cada uno de los que estamos aquí somos llamados a desarrollar el don espiritual que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque si usted tiene a Cristo,
tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, tiene dones espirituales. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Yo pensé que se iba a alegrar mucho más de esto. Que los desconozco, está bien, los podemos desconocer. Pero ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos revela, nos dice, tal y como se lo dijo a esa mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te lo dice? Entonces empezarían a correr ríos de agua viva. Dice su palabra que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué, hermano? Sobre las aguas, en Génesis capítulo 1. ¿Sabe por qué? Porque la tierra estaba vacía y desordenada. En otras palabras, el Espíritu Santo necesita reposar en algún lugar. En el día de hoy, el Espíritu Santo reposa sobre la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. Porque si no hay miembros, no hay iglesia. Si no hay hijos de Dios, no hay iglesia. La iglesia no es la estructura. La iglesia es el grupo de personas que se reúnen en el nombre de Jesucristo por una fe, por un espíritu y por un Dios. Amén, hermanos. Eso nos debe de alegrar mucho. Pero a veces no entendemos la labor de otros. Hermano, en estos tiempos que estuvimos aquí en la iglesia, en toda la remodelación, pude observar, porque yo le digo a los hermanos, sé de todo aunque no hago nada. Sé cómo se pone metal, sé cómo se ponen paredes, cómo se pulen, cómo se hace la electricidad. Yo no hice nada, no me apartaba para no estorbar, pero yo de tanto ver hasta le decía, hermano, ¿y por qué hace esto? Hermano, aquí, ay sí, ay sí. Y dije, algo estoy aprendiendo. Yo así como el experto. Bueno, es más, los que hacen el trabajo me preguntaban a mí. No, solo me preguntaban que cuánto de alto, cuánto de bajo y cuánto de lo otro. ¿Entiendes? Pero que no podía ni sacar un tornillo, hasta pena me daba, fíjese, espérese, ya miraba yo me tardaba un minuto para un clavo, tardaban ellos un minuto para sacar 100, y digo yo, qué bárbaro esta gente, no me enseña. Mira, hermanos, pero pude ver la habilidad de cada uno, unos buenos en metal, otros buenos en madera, otros buenos, hermanos, para mover cosas, otros para, antes de que empezaran, la habilidad de cada uno. Unos buenos para pintar, hermano. Yo agarraba la brocha y agarraba 2 brochazos y una regazón. Me manchaba todo yo ahí. Y llegaba el hermano, mire, y quedaba sin una mancha. Dije, este no es bueno para pintar, este es un profesional. Yo ya con ojo crítico pude ver. Pero saben, todo lo hacían para edificar. Todos los dones del Espíritu son para edificar la iglesia. Porque a través de esos dones, hermano, encontramos esa palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y la de poder discernir espíritus. A veces hemos confundido lo espiritista con lo del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre entrar al mundo espiritista o al mundo oculto, porque la iglesia ha mezclado mucho los dones del Espíritu con esos que no tienen nada que ver con el Señor. Y eso ha causado en nosotros el poder ignorarlos, desconfiar o desconocerlos. Entonces, hermano, todos los dones del Espíritu son para poder edificar. Los dones del Espíritu Santo nos ha sido entregado como iglesia. Todos los que estamos aquí, que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, lo entregó el Señor a la iglesia. ¿Para qué? Para el ministerio y para poder adorar. En una ocasión el Señor le dijo que Él anda buscando gente que lo adore. ¿En qué, hermano? En espíritu y en verdad. ¿Sabe por qué? Porque dicen, aquí en este muro es donde vienen los adoradores. Y el Señor dice, si supieras que el Espíritu Santo está donde está mi presencia, no en un lugar, no en algo que tú determines, porque Él está dentro de ti. El Señor está diciéndonos, hermano, en esta mañana que necesitamos esos dones espirituales, porque así va a fluir más el ministerio, así va a fluir más la adoración. Que esa adoración no es cantarle 2, 3 coritos y que me salga bien. Adoración es ir afuera, es hablar bien, es dar testimonio de que tengo a Cristo en mi vida. Pero yo puedo aquí cantar, tocar, servir, poder atender cualquier área, pero allá es una vergüenza. Avergüenzo el evangelio. No tienes a Cristo, no tienes al Espíritu Santo y mucho menos entenderás los dones del Espíritu. Amén, hermanos. Nos estamos entendiendo en esta mañana. Gloria sea el Señor. Por eso el Señor hace crecer las cosas a través de su Espíritu y la palabra.
¿Por qué usted piensa que el Señor le dijo a los discípulos que no se fueran hasta que recibieran la promesa? Porque necesitaban esos dones, necesitaban el poder del Espíritu. Y eso es lo que nos dice esa tercera persona: sin mí no podés hacer nada, no podés crecer, no podés manifestarte, porque no me tienes. Amén. Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice su palabra: así que debemos prestar mucha atención, acá dice, a las verdades que hemos, ¿qué dice? Que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido firme. ¿Qué está diciendo? Las cosas no han cambiado. El fundamento lo pusieron los apóstoles, pero la edificación están determinados al mover de los dones espirituales dentro de la iglesia. Eso no ha cambiado y no va a cambiar hasta que nuestro Señor venga por su iglesia. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, la iglesia tiene que edificar bajo el fundamento de Jesucristo. No se puede cambiar. La iglesia no puede pedir una ayuda extra del mundo para que las cosas funcionen. Y ese es el error que se ha cometido. Cuando el Espíritu se mueve, no necesita forzar las cosas salen por sí solas. Amén. Bendito sea el Señor. Dice su palabra en el versículo 2: y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Versículo 3: entonces, ¿qué nos hace pensar que no podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Versículo 4: además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros. ¿Y qué dice ahí, hermano? Ayúdeme fuerte. ¿Qué dice ahí? ¿Y dones qué? Y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Escuche esto, ¿cómo dice la misma palabra? Dios confirma el mensaje. Esto que usted y yo estamos hablando, Dios lo confirma a través de los milagros, a través de la obediencia, hermano, a través de esas cosas maravillosas, pero a través de los dones del Espíritu. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. El ignorar los dones de Dios, ¿sabe qué pasa? Empezamos a depender de nuestra capacidad humana. A mí se me hace que el hermano le dio un cocotazo al hermano, por eso es que anda triste. Pero cuando tiene un don espiritual, el Señor le hace a usted saber que esa persona necesita ser consolada. No porque le vio un chichote en el ojo, sino porque usted ve más allá de lo que humanamente puede ver. Sino que hay algo especial que Dios le ha dado, donde le está diciendo: ve donde esa persona, dale palabras de consuelo porque lo necesita. Está triste, está golpeada, quizás no físicamente, pero emocionalmente se empieza a manifestar los dones del Espíritu. Amén, hermanos. Pero a veces queremos decirle cosas a la gente y no le hemos preguntado al Señor que nos diga las cosas de nuestra vida. Tampoco funciona de esa manera los dones espirituales. Amén. Entonces usted, antes que el Señor le revele algo de alguien más, seguramente el Señor le va a revelar las suyas primero. Amén. Porque antes de ir a limpiar la casa ajena, usted va a tener que limpiar la propia. Si usted quiere que Dios le dé un don espiritual, el Señor le empezará a decir: necesitas vivir en santidad, necesitas corregir esto, necesitas cambiar esto, para que el gran poder de Dios se manifieste en tu vida y en el ministerio por el cual el Señor te ha sellado y te ha predestinado para que lo puedas desarrollar. Amén, hermano. Gloria a Dios. Por eso esto nos ayuda, hermanos, a depender del Señor en todo, en su vida, en su familia y en el ministerio. Amén. Ahí también podemos encontrar que los dones del Espíritu son para ayudar. Diga conmigo: ayudar. Hay muchas formas en las que los dones espirituales pueden operar o funcionar en la iglesia, en la vida de un creyente. Pero, hermano, ayudar es una palabra que constantemente nosotros escuchamos y a veces
no entendemos el significado que es más allá de ayudar. Pensamos que ayudar es darle a alguien que está pasando una necesidad, pero la palabra ayudar es muy amplia. Es demasiado amplia para poder reducirla en simplemente ser generoso y ayudarle a alguien que está pasando una necesidad. Para eso no es el don de ayuda que el Señor da, o los dones del Espíritu. Primera de Corintios 12:4 dice la palabra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿qué dice? Es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando entendemos que el Espíritu lo que procura es ayudarnos. En Romanos capítulo 8 dice su palabra, del versículo 25, 24 en adelante, dice: ¿cómo hemos de pedir si el Espíritu probablemente va a interceder por nosotros? Porque muchas veces empezamos a pedir: Señor, yo quiero un carro, Señor, el que tengo no me gusta, porque el hermano se acaba de comprar uno nuevo y me cae mal verlo en su carro nuevo. Señor, quiero uno igual o mejor, en el nombre de Jesús, ese carro es mío. Ay, hermano, bien nos cargamos 10 minutos pidiendo por el carro, por la casa, por la ropa. En una ocasión me dijeron: ora para bajar de peso. Y dije: ¿y qué pasa si no bajo? Pues ora para los que estén con vos aumenten. Así lo vamos a ver igual. No sé cuál va a funcionar, hermano, pero ore por mí. No para bajar de peso, sino para que Dios me dé fuerzas. Amén, hermano. Pero ¿sabe qué? Todos estos dones, si usted les presta atención a cada uno, como los describe el Señor, es porque en alguno de ellos el Señor se va a manifestar para ayudar a alguien. Para ayudar a alguien que quizás está pasando un momento difícil. Entonces, cuando hablamos de ayuda, indudablemente hay que ser generoso, y hay un don del Espíritu de ser generoso, pero ese nadie lo quiere, hermanos. Todos quieren el de profecía, el de lengua, el de interpretación de lengua, ese hermano, a montones. Pero cuando hablamos del don de la generosidad, hermanos, Dios guarde, quisiera que se borrara ese don, pero también está en la palabra, en el libro de Romanos está. Pero ¿cómo nos ayuda? Nos ayuda en el ministerio. Nos ayuda, hermano, cuando alguien está desconsolado o está necesitado. Cuando usted viene y pide al Señor, ¿qué es lo que está mostrando? Que necesita ayuda. Cuando oramos al Señor porque estamos pasando un dolor inmenso, es porque necesitamos ayuda y no sabemos qué hacer o no podemos. Entonces los dones son para ayudar. Ayudar, hermano, en la necesidad. Por eso la palabra es clara, porque dice que es el mismo Espíritu y todas estas cosas las hace uno, repartiendo a cada uno de una manera en particular. Lo que usted tiene quizás no lo voy a tener yo, pero algo que sí le puedo decir, que a la iglesia lo necesita. Y a veces, hermano, no lo podemos entender porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo tiene diferentes miembros. Y cuando usted hace las cosas, usted no le está preguntando a la mano por qué siempre es la mano la que agarra las cosas, y por qué no le dice al pie, porque a veces sí somos. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Mire, yo me he preguntado por qué yo tuve tantas molestias en mi pie, me hicieron cirugía. ¿Por qué? Si yo miro a esas mujeres con unos tacones de este porte, digo: Señor, que le duela el talón para que se lo quite, porque yo que uso zapatillas a nivel, zapatos a nivel, y me duele. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué? Porque cuando uno tiene una dolencia, usted mira a los que están bien de eso.
¿Verdad que sí, hermano? Si usted ve que aquel le duele, si a usted le duele la mano, usted verá las manos de, pucha, eso no lo puedo hacer yo. Así pasa, hermano. Así me pasaba a mí. En una ocasión me hicieron sentir bien mal las personas, creo que se lo he comentado. Andaba en el supermercado, usted que me conoce, andaba en una bicicletilla, así andaba yo. ¿Se recuerda? Andaba atropellando aquí en medio de la construcción, estorbándoles andaba, tenían que apartar la madera por donde yo pasaba. No vaya y me la ponchaban con los clavos. Y en una ocasión andaba en el supermercado ahí, en la tienda, ¿quiere que le diga cuál? En el Sam's, ahí donde usted va. Y andaba con mi esposa porque dice, anda, salí. Ahí la fui a acompañar. Mire, qué feo, hermanos, por donde pasaba. Todo el mundo me quedaba viendo. Desdichado, inválido, lisiado. Todo eso me venía a la mente. Y me salí de la tienda con un coraje y unas ganas de llorar. Decir, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me duele mi pie? ¿Por qué tengo que hacer y pasar todo esto? Y ella me conoce y dice, ¿qué te pasa? Ya vámonos, porque como que uno como que le sale el otro hombre yo, ¿ah? No sé si a usted solo es, ay, paz, paz, Señor, paz. Le sale a veces a uno algunos arranques como los de Pablo, así como airado. Y mire, estaba en aquella quejadera, yo como pude tiré la bicicleta en el carro, me subí. Y el Señor me mostró algo que cambió mi vida. Enfrente de nosotros había una van que se estaba bajando un hombre completamente inválido, y solo vi que otra persona le bajó una plataforma para poder bajar, y miraba a ese hombre que estaba contento, y yo quejándome de mi molestia del pie, que me iba a recuperar, si aquí estoy bien, pego un brinquito y todo bien, pero esa persona probablemente nunca más iba a caminar. Entonces yo me enfocaba en lo que los demás miraban de mí. Hermanos, no entendí que el Señor me estaba dando una lección, y aprendí a ser paciente. Aprendí a valorar, aprendí que muchas veces necesita a alguien que lo consuele a uno. Porque a veces podemos mostrar algo por encima, pero no sabemos cómo estamos por dentro. Lo necesitamos. El Espíritu te lo muestra. El Espíritu te dice, esto es necesario que esta persona sepa. No la carne, sino el Espíritu. Y si lo es del Espíritu, se cumple. Y solo aquella persona sabe si es de Dios. Amén, hermanos. Por eso dice que el Espíritu opera a través de los dones espirituales. ¿Para qué? Para provecho de uno, no, provecho mutuo. ¿Por qué? Porque tanto aquel que lo recibe es edificado y es ayudado, como aquel que es confirmado que tiene ese don espiritual en su vida. No simplemente es para una persona, sino para aquel que también lo tiene. Dice, Señor, yo no sé, es porque muchas veces la carne pelea contra uno. Dice, yo no sé si es del Espíritu, y uno dice, mejor callo porque yo creo que yo estoy siendo fijón y no es de Dios. Y a veces el Señor le está ahí uno diciendo, tienes que hacer esto, o tienes que decirle esto. Y uno dice, no, porque si le digo se va a enojar. Porque a veces solo cosas bonitas queremos, ¿verdad? Si yo le digo al hermano, hermano, ¿sabe qué? Hay algo que me inquieta a mí. Yo no sé cómo sea usted, pero deje de ser violento en la casa porque está lastimando a su familia. Lo primero que va a hacer ese hombre, ¿por qué le dijiste al pastor? ¿Por qué le estás diciendo cosas mías? Si eso solo es de nosotros. Y yo nada que ver, hermano. ¿Qué resulta? Después viene aquella mujer brava porque el hombre le fue a reclamar. ¿Y acaso yo sabía? Pues. Amén, hermano. Oleando pregunta, hermano, ¿usted qué conoce a fulano? ¿Usted sabe? Ay, sí, mire que le pega, hermano. Ja. Hermano, dice el Señor que no le dé con la fridera en la cara, déselo en la cabeza para que nadie la vea. No, hermanos, los del Espíritu son cosas espirituales, amén. Entonces entendemos que el Espíritu nos ayuda, se manifiesta. ¿Sabe por qué? Porque creemos en lo mismo y hacemos lo mismo. El don de ayuda no solo es para tender la mano para el desfavorecido, sino también trabajar juntos en lo que Dios quiere que alcancemos. ¿Usted sabe cuántas veces se manifestó ese don de ayuda? ¿Usted sabe cuántos asesores tuvo David cuando el Señor le decía que tuviese que hacer algo? Y había gente, profetas delante de David, y le decía, mi Señor, es mejor que te detengas porque vas a llevar en desgracia al pueblo. Y aprendí a escuchar el consejo a tiempo. Muchas veces nosotros nos cerramos en lo que creemos porque hemos dejado de depender de Dios. Le hago una pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí se han equivocado en alguna ocasión?
pero hay cosas que ya no las podemos cambiar. ¿Acaso el Señor no nos dijo que no lo hiciéramos? Le preguntamos al Señor, ¿verdad que no? Lo hicimos a nuestra manera, a nuestra forma, porque consideramos que era lo correcto. Y ya para terminar, hermanos, también los dones del Espíritu son para, diga conmigo, servir. Diga fuerte conmigo, servir. Son no solo para que sea para usted, porque mire, qué bonito es saber que Dios te ha dado un don espiritual, pero no es para que digan, oye, ese hermano habla en lengua. Wow, 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 wow. Y entonces solo el hermano tiene ese don y él puede interpretar el mensaje que Dios le ha dado. ¿De qué te sirve si no lo pones al servicio del ministerio? ¿De qué te sirve si tienes discernimiento de espíritu y no lo usas? ¿De qué te sirve si gana más el temor por el que dirán o por la duda? Si Dios te lo ha dado es para que lo podamos poner al servicio. Amén, hermanos. Romanos capítulo 12 versículo 6 dice su palabra: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer diferentes y determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad, ¿qué dice ahí? De profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Versículo 7, si tu don es servir a otros, sírvele bien. Dígale conmigo, bien. Por eso, hermano, hay que honrar a los que sirven al Señor, porque Dios es el que ha puesto el corazón. Muchas veces decimos, bueno, se hace voluntario. Yo quiero decirles algo. Yo no comparto eso. Voluntario es que hoy me levanté con ganas de no hacerlo. Eso no sirve. El Señor no llamó a nadie para que trabajara en la obra para voluntario. El Señor le puso un deseo en el corazón y un compromiso que lo voy a hacer a pesar de las adversidades. Amén, hermanos. Entonces voluntarios llegan cuando quieren y lo hacen a la forma que quieren. Yo le puedo decir, porque tenemos una tienda con mi esposa y la gente dice, ¿quiere voluntario? Sí, pero va a hacer lo que se le manda hacer y va a tener que estar aquí cuando tiene que estar. No va a venir cuando quiera ni se va a ir cuando quiera. Lo va a hacer de esta manera. ¿Acepta? Sí. Entonces dice, ¿pero me van a pagar? No, le voy a ayudar para que eso le sirva con esas horas del condado. Pero si no, busque otro lugar. Entre cuando quiera, salga cuando quiera y llegue cuando quiera. Hay un diferente concepto de voluntariado. Entonces, el Señor no te llama para que seas voluntario. El Señor te llama para que le sirvas y que seas comprometido y que a pesar de todo pongas por encima lo que Dios te ha dado, porque es necesario, alguien lo necesita. Amén, hermanos. Versículo 7 dice, si tu don es servir a otros, sírvelo bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Mira, hermano, a veces aquí hay diferentes dones, ve que son diferentes a lo que dice Corintio. Dice, ay, yo soy generoso, un peso arrugado da. Eso el Señor dice, como la palabra dice, da como propusiste en tu corazón, no con tristeza, sino con alegría, porque el Señor ama al dador alegre. Entonces, esto propuso el Señor en un peso. Digo yo, ¿de verdad? ¿En serio? No le estoy hablando de dinero, pero de verdad, hermanos. Eso fue tu carne la que te digo, 100 pesos. Uy, 100, ¿cuánto me costó? Y los hermanos se quejan que esos de a uno están bien arrugados y por eso se tardan mucho. Por lo menos plánchelos. Denle un aplauso al Señor, hermano. Déselo fuerte. Pero aquí hay diferentes, dice, hermanos, aquellos que les ha dado el don de animar a otros. Hoy, hermano, estoy triste. Hoy ando en modo bajo. ¿Va? Como que es avión, ¿verdad? Modo bajo, modo alto. Hoy ando, que ya aquel que no conoce de Cristo le dice, ánimo, ánimo, hombre. Mientras hay vida y esperanza, le está diciendo a alguien que no tiene a Cristo. Yo no sé si conoce creyentes así, ¿verdad? ¿Lo ha escuchado usted?
¿Qué le pasa? Ay, aquí todo tristón porque, ay, que me duele la saliva. Y yo creo que es algo malo. Y aquel le dice, no hombre, no tenés nada, ya se te va a pasar, tómate una pastilla, a ver que te vas a sentir mejor. Aquel que no es cristiano le está diciendo, no hombre, te vas a sentir mejor. Y nosotros que tenemos a Cristo, hermano, seguro me voy a morir. Porque el otro hermano dice, hermano, tenga cuidado porque hace unos días se murió fulano porque tenía el mismo dolor. Ay, Dios. En vez de darle y transmitirle ese don de fe y de sanidad, hermano, lo manda al hoyo sin haber ido al doctor antes. Se muere de la pura angustia. Los dones no son para entristecerse, sino para deleitarse. Y esto me confronta a mí, ¿sabe? Porque aquel que sirve, yo sé que muchas veces nos hemos sentido, ya no quiero seguir. Ese pastor es bravo, solo para regañar sirve. El pastor no dice nada bueno de mí, de lo que yo hago. Me estoy poniendo yo en modo regañón, ¿verdad? No es así, hermano, pero deleítese. Deleítese con alegría. Me cayó una paliada hoy, pero yo lo hago para el Señor. Dice el Señor que todo lo que hagáis, hazlo como para el Señor, porque de Él recibirás la recompensa. Eso es lo que dice el Señor, amén, hermanos. Por eso los dones fue dados conforme a cada persona. El don que usted tiene quizás no lo tengo yo. Mire, hermano, hay alguien que tiene el don de servir. Mire, antes de que la cosa caiga al suelo, esa persona lo agarra en el aire porque dice, eso es sucio, lo voy a recoger. Alguien de que necesita mover una mesa, lo ve de lejos, corre para agarrar la mesa. Y yo, hermano, estoy como de acción retardada, viendo que la mesa se va a caer, le va a caer en el pie. Ya después que pegue el grito, reaccioné que necesitaba ayuda. No tengo esa habilidad mental ni eso en mi corazón automático de poder poner mi vida para servirle a otros en situaciones así. ¿Ya conoce gente usted así? Pero hay hermanos que son pilas, hermano. Hay personas aquí que miran una necesidad y dicen, está llorando la hermana, se le están saliendo los mocos, aquí está el Kleenex, hermano. Amén, hermano, denle un aplauso a él, Dios se lo merece. Y yo digo, pobrecita la hermana, ¿qué le pasará? Y viendo que está toda embarrada, hermano, no se me viene a la mente que necesita Kleenex. Pero usted se da cuenta. Pero quizás yo sea algo mejor en otra área. Yo no lo sé. Sí sé lo que puedo hacer y las cosas que no puedo hacer. ¿Entiende? Por eso el Señor dice en su palabra que lo ha dado, hermano, conforme a cada uno, de una manera en particular. El hecho que el hermano, le voy a poner este ejemplo, ya con esto termino de servir. Lo primero que a veces pensamos, arrastrado. Así somos en el trabajo. Vemos que aquel le dice, jefecito, ¿qué quiere? Este quiere aumento. Este es un arrastrado, un chismoso, por eso lo han promovido. Quizás sea así. ¿Por qué pensamos mal? Porque siempre pensamos en que está obteniendo un beneficio. Quizás está en él el poder servir a otros. Hay personas que hacen un trabajo. Yo le dije en una ocasión a una persona, a usted no le conviene hacer trabajo que le paguen poco. Porque si usted lo hace por el pago, usted va a hacer el mismo trabajo, le paguen mucho o le paguen poco, porque está en usted. Usted mira que ese clavo quedó torcido y usted dice, me están pagando 1,000 pesos menos. No me importa, lo voy a dejar así. Su conciencia, le voy a poner lo humano, su conciencia le está diciendo, no dejes ese clavo así, está mal puesto. Ya sea de gratis o pagado, hay algo que le está diciendo, no dejes eso así porque no está bien. Hay otros hermanos que donde te vi, por ahí paso, le pega 2 brochazos, dice, me pagaron 2 pesos, ¿qué me importa? Hay gente así. En el argot mundial del mundo le dicen chambón. Así le dicen en el mundo, ¿verdad? Chambón. Dice, ¿quién lo hizo? Fulano. Un hermano fue a poner unas luces. Le digo, hermano, ¿para qué le va a poner esa caja si nadie ve? Es que yo no quiero que cuando venga un electricista y en algún momento lo quiera cambiar y le pregunte quién puso eso, diga, fulano lo puso. ¿Y quién va a ver ahí, hermano? Nadie va a ver ahí. Eso está arriba, no va a pasar nada. Pero no, mire, regresó a poner la pieza correcta. Hubiera sido yo, corto los alambres, los uno los tapeo, vámonos, de funcionó la luz. Hay gente así. Hay que deleitarse en las cosas que uno hace. ¿Sabe por qué? Porque a través de los dones se manifiesta Dios en nuestra vida. Amén, hermanos.
hay este pasaje. Y le voy a pedir que todos se puedan poner en pie. Hay algo especial de parte de Dios. Esa tercera persona nos ha dado dones y esta iglesia los necesita. A veces estamos atemorizados, hermanos. A veces sabemos que hay algo que nos está diciendo que debemos de hacer, pero le tenemos temor porque no lo conocemos. Venimos a ser como la mujer samaritana. Y saben, esa mujer samaritana impactó tanto a su pueblo que después de escuchar a Jesús regresó a dar la noticia y todos ellos conocieron del Señor. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice la palabra que Timoteo en su ministerio probablemente estaba pasando situaciones difíciles. Dios lo había llamado a él para desarrollar una labor, pero como en todo, muchas veces nos sentimos tristes, desanimados, nos sentimos, hermanos, que ya no queremos seguir. Pero hubo una palabra que quedó para ellos y también es aplicable a nosotros como creyentes y también a la iglesia. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, mire las palabras que dice. Por esta razón, lo tiene ahí, lo puede ver en la pantalla. Todos juntos a una sola voz, leámoslo, dice. Por esta razón, te recuerdo, diga, te recuerdo. ¿Qué es recordar? Algo que olvidé, pero que en algún momento Dios me dijo y Dios me dio. Te recuerdo que avives el fuego ¿de qué? ¿De qué, hermano? ¿El fuego de qué? Del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Cuando el Señor a través de Pablo le estaba hablando a Timoteo, le dice, yo sé que tu fe es genuina, así como la de tu abuela, como la de tu madre, así es la tuya. Pero quizás por los golpes de la vida y del ministerio se te ha olvidado lo que Dios un día te dio, lo que Dios te pidió que desarrollaras. Ese don espiritual muchas veces es apagado o quizás ha sido disminuido por las situaciones que vemos en nuestro entorno. La iglesia está sufriendo porque hay mucho charlatán, mucho mentiroso que quiere ayudar a Dios. Pero eso no va a anular lo que Dios dejó establecido en su palabra para su iglesia acerca de esos dones espirituales. Ahí donde usted está de pie, le voy a pedir que usted pueda cerrar sus ojos y deje que el Espíritu Santo pueda hablar a su vida.